Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir. Hoy es viernes, estamos saliendo bajo la señal de Locode Media Radio y también el día sábado estamos subiendo este episodio para Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas donde se escuchen podcast. ¿Qué tal, Walter Paredes, alias Osito Lima? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, hermano, bien. Tú Siempre es eres un Osito Lima, gusto dile a la gente de una acompañarte. vez, confiésalo. No, no soy Osito Lima. A mí me gustaría ya poder derrochar tanto amor, tanto amor. El No, tatuaje no, te bien, gracias a delata, el Dios. tatuaje te delata. Y me tengo que hacer otro, imagínate. Estoy Este, esperando que me paguen mis puntos. es un poco, es un poco sospechoso por decir lo menos lo que hace, ¿no? ¿No te parece? Se congeló el gordo. sí, se congeló. No, yo no, yo sí te escucho. Ya, lo sacamos del podcast, ¿eh? Ya no hay bolo para ti, ya no hay bolo. ¿Ya? ¿Me Ya, escuchas? ya lo sacamos del podcast a Walter, ¿eh? No, ahora sí ya no, ya. Es que mi Decías planta ya no. sobre, no se te escuchó, ¿qué decías? ¿Qué cosa? ¿Qué Sobre cosa no se Osito me escuchó? Lima, ¿qué decías? No, ya me gustaría ya poder derrochar tanto amor Pablo, como graba de hace. nuevo, se perdió, vas a editar mucho acá. Dale, no te preocupes, tú sigue nomás, que fluya, nada que grabe nuevo, esto es en vivo, así se graba, así se edita y sale así como está. Ah, Ese ya, es listo. No, es lo rico de es esta que conversación. yo creo Ah, que tienes que explicarle a tus oyentes de, ¿no? ¿Quién es Ya Osito Lima? claro, pues si no, no Ya, van a entender un poco la. para la otra semana, ¿ya? Y Carlos André Castro Flores, ¿cómo estás? Carlos André Castro Flores, alias El Malmandado. es mal mandado. ¿Por qué? Porque, Pablito, hola Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal El, amigos ma- oyentes de el España? Malmandado, el Malmandado. Este, este es un poco fuerte, ¿ah? El Malmandado es un poco fuerte. Sí, ¿por Carlos Andrés le qué? dicen el Malmandado porque Porque, lo mandan a comprar Pepsi y regresa con Coca. bueno. No, pero ¿Cómo aunque no estás, lo crean. Nero? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Tranquilo ahí, dándole, luchando con esta pandemia que sigue fregando. Bacán, bacán, bacán. He tratado de cortar un poco la tensión, de entrar un poquito frescos. No importa si se le va la señal a Walter, a ti, a mí, no importa. Grabemos y seamos nosotros mismos con y sin la señal. Yo creo que la gente que nos va a escuchar va a entender sin ningún problema que el internet va y viene, sobre todo en el país en donde estamos y por la situación en la que nos encontramos. Y bien, este, esta semana quedamos en traer un tema este, complicado quizás de conversar, complicado de debatir. Yo creo que en este tipo de temas interviene mucho eh, la parte de la fe de las personas, por un lado, la parte intelectual de las personas, científicas, si se quiere, porque las personas siempre tratan de encontrarle cierto tipo de explicación dependiendo de las prioridades de su vida. Hay gente que las prioridades de su vida tienen que ver con alguna religión, otras personas que las prioridades de su vida tienen que ver con cosas un poco más científicas, otra gente que simplemente no cree en nada y otra gente que también quizás le hace un poco de daño a este tipo de cosas que creen todo, ¿no? Todo lo que sale se lo cree. Vamos a hablar acerca de ovnis, de extraterrestres, de estos avistamientos que ha habido constantemente estos últimos años. A mí me sorprende y dejo suelto este dato, me sorprende de verdad eh, que los avistamientos sean más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si uno se pone a revisar en la historia a partir de cuándo comienzan estos avistamientos, no es que tiene años sucediendo. Algunas personas dicen no, que aparecen en las pinturas
que tienen que ver con alguna religión. Eso tiene su explicación. Se sabe por qué es que hay algunas pinturas que tienen como objetos voladores, con seres dentro, tiene una explicación eso. Otras personas dicen que son nuestros ancestros, que nos han regalado tecnología, que nos trajeron, nos enseñaron un montón de cosas. Algo que siempre me pareció curioso en el colegio, no sé si ustedes se van a acordar del nombre, me parece que se llama Nailam. este, Hay nuestras culturas, la cultura inca, en caso del Perú y algunos países de la región, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Chile, porque acordémonos que el Tahuantinsuyo, que era la región donde vivían los incas, abarcaba otros países, ¿no? Culturas como la inca, culturas como la mexicana, me parece que también la egipcia, no sé si ustedes se han percatado de ese detalle, pero comparten historias parecidas en relación a un personaje que llegó desde el mar a enseñarles ciertas cosas. Yo recuerdo esto muy claro, de la historia del Perú, y me pareció raro escucharlo en la historia de otros países porque era siempre una historia bastante parecida, de alguien que venía en su barco desde el mar y les enseñaba cosas que se puede llamar tecnología a los habitantes de estos países, ¿no? A los miembros de estas culturas. Les enseñaba cosas, algunas cosas que tienen que ver con construcción, que tienen que ver con ganadería, etcétera, y después este mismo personaje se volvía a meter en su barco, en donde había llegado, y se iba. Y por otra parte del libro, cuando se hablaba de cultura universal, de historia universal, por ahí en lo que tenía que ver con la cultura mexicana, con los aztecas o con los mayas, también existía la misma historia. Y existía la misma historia me parece, no recuerdo bien, con la cultura egipcia. Eso me parece raro. No digo que son extraterrestres ni nada, pero me parece raro, anecdótico como para estudiar. Ahora, antes de profundizar en el tema, antes de ir de lleno a lo que vamos a conversar, yo solamente quisiera, y respondiendo ustedes sí o no, que respondan a la pregunta, ustedes, literalmente ustedes, ¿han tenido alguna experiencia paranormal con un ovni? ¿Quién comienza? Como quieran, solamente quiero que respondan sí o no. No, en mi caso no, Pablito. ¿Ah? O sea, Ok. te soy sincero. No sé si de repente, inconscientemente, me han abducido, me han subido a una de sus naves y me han hecho dormir. Y por Claro, eso es que no y no te recuerdo acuerdas nada, ¿no? nada. No me acuerdo nada, ¿no? Pero, o sea, Tú, que Carlos Andrés, recuerde haber visto. No. O Carlos, creo que soy de supercampeones. Carlos Andrés no se te escucha. No, nada. Creo que se fue. Se No, nos no, fue. no, no se le Ahora, escucha el ahora, audio. ahora, Y ahora sí, ahora Ya, sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. no, está medio desconectado el audífono. Yo sí, Sí, ya, no me entres en detalles. Solamente quiero que me digas sí o no. Tú dices que sí. Tú dices que sí, ¿no es cierto? sí, yo sí. Ya. Yo les quiero contar que yo también. No es la historia espectacular, pero yo también. Yo también les voy a contar. Esta noche les ¿Dónde? voy Es a más, contar. hermano, yo conociéndote, ¿Dónde? ¿En y, Chorrillos o en En Chilca? Chorrillos, en Chorrillos, en Chorrillos, en hermano, Chorrillos. yo En Chorrillos. conociéndote y viéndote tú como eres, es más, yo diría que convivir contigo ya No, es no es como para ser tanto. Un Yo fenómeno ovni. siente que yo soy qué cosa. Este, Ya, pero ¿dónde? ¿En el malecón sí, o por el morro? sí, cerca de la torta. Para los Ya, que no ya. conocen, nosotros vivimos en una zona eh, en el sur de Lima que está bien pegada al mar. Al Entonces mar. tenemos el malecón súper cerca de nuestras casas, y cerca del malecón hay un montón de parques. Uno de esos parques se llama La Torta. Este, entonces es por eso que me refiero a eso. Fue en un parque cercano a La Torta. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó. Pero antes, la semana pasada habíamos conversado acerca de que íbamos a tener historias paranormales de la gente que nos escucha, que las iban a mandar y que las pueden seguir mandando al Facebook, Habla Pablo. Búsquenos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast,
y envíen ahí sus historias. Ya nos enviaron una historia, vamos a escuchar antes de hablar acerca de los extraterrestres, vamos a escuchar esta historia de uno de nuestros oyentes y quisiera que digamos qué fue lo que nos parece, qué es nuestras primeras conclusiones acerca de esto que vamos a escuchar, ¿ok? Ya. ¿De acuerdo? Listo. Sí, sí, escuchamos. Vamos a soltar el audio para que también los escuchen nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Ahora voy a comentar acerca de una experiencia que en lo personal no me pasó a mí, pero le pasó a alguien muy cercana, en este caso mi tía, en Huacho, en un lugar donde existe un lago y al mismo tiempo directamente está el mar. Eh, Normalmente nosotros siempre estamos yendo para Semana Santa a acampar con nuestros amigos o salir a fiestas, pero en esta ocasión mi tía fue con una hermana menor y unos amigos más. Se fueron a acampar, estaban ahí toda la tarde, tomando, conversando, hablando de la vida. Y casi como a las 4 de la tarde, 5, casi oscureciendo, mi tía le dice a una de sus mejores amigas, vamos a caminar por la orilla del mar. Ya le dice su amiga, vamos pues. Y de la mano, casi como abrazándose, se van caminando toda la orilla. Conversando, hablando, riéndose, hasta que llegan a una parte donde están como montañas, montañas no, como peñas, y ven un círculo gigante en la arena, grande, 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 muy grande, pero era el círculo más perfecto que habían visto en toda su vida. Y como sabemos, el mar en la arena, así tú escribas un nombre o escribas números o lo que hizo Castillos, el mar con la arena hace que eso se borre. Pero ellos podían ver que el mar pasaba y ese círculo seguía intacto ahí en la arena. Cuando levantan la mirada, ven que algo a lo lejos se estaba acercando. Era un animal, la mitad era casi como una especie de cabra y la otra mitad, que es de la cintura para arriba, era como si vieran un canguro, o sea, algo muy espectro. Pero eso no fue lo que realmente les asustó, sino que el animal ni siquiera tenía alas, pero como que flotaba. O sea, como si fuera un fantasma, algo así, pero flotaba y se acercaba hacia ellas, a dirección a ellas. Y poco a poco se iban acercando más, entonces ella con miedo le dice a su amiga, no te muevas, quédate ahí, no te muevas. Porque como se acercaba tenían cada vez más miedo y podían ver que el animal, o sea, era, en ese entonces ellas creían, porque estamos hablando de la época de los 80, 90 más o menos, en los que la gente creía que existía el chupacabras, pues, ¿no? Y mi tía juraba que era eso, que era ese animal. Pero bueno, con el tiempo los estudios determinaron otras cosas, ¿no? En fin, la situación era así. El animal se acercaba hacia ellas y entre ellas pues les decía, pues no te muevas, cállate, no digas nada, hasta que el animal se pone al frente de ellas. Y ellas llegan a ver al animal, pero como era casi 6 de la tarde, estaba medio oscuro, pues, ¿no? Como al medio donde el sunset se pone, pues, ¿no? En el mar. Entonces, el animal como que las observa y el espectro va y la rodea a mi tía por el lado derecho. Pero era alucinante porque mi tía dice, ese animal no caminaba, flotaba, o sea, era como un fantasma que la rodeaba, algo así. Entonces mi tía mira a su amiga y le dice, corre, corre, porque, o sea, era ahí, era en el momento, o se quedaban ahí o podía pasar otra cosa, pero empezaron a correr y a bordear la peña, que era grandaza,
para regresar de nuevo al campamento donde estaban su hermana y sus amigos. Entonces regresan así asustadas, pues no, pálidas por el susto, por los nervios, por todo. Y en ese momento su hermana menor las ve a las dos viniendo pálidas, asustadísimas, y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Algo pasado? ¿Qué pasó? Y en el momento en que ellas van a hablar, empiezan a vomitar así, pero así, no se sabe si por el susto o por lo que vieron o no sé, pero la cosa es que empezaron a vomitar y cada vez que querían hablar, peor, se ponían más miedosas hasta que luego ya entre los patas, pues no, que en ese entonces, bueno, hasta ahora, ¿no? Los chicos se creen valientes, ¿no? Y así, con la chacota entre ellos, les dice, ya vámonos, pues vamos a ver si se sigue ese círculo en la arena, porque se supone que no se borra. Si sigue el círculo en esa arena para ver si es real lo que dicen, pues no. Porque mi tía le decía, su hermana menor le decía, pero es que tú estás borracha, quizás es porque estás de copas, ¿no? Quizás han visto algo que no es real. Pero mi tía y su amiga decían, sí, sí es real. Las dos no podíamos haberlo visto y vivir al mismo tiempo eso, pues, ¿no? Y menos las dos si es que estuvieran borrachas, porque, bueno, mi tía no es de esas personas que toman mucho, ¿no? Al contrario, toman poco, les gusta conversar, entonces era una, una respuesta como que casi imposible para ella, ¿no? Entonces sus amigos van allá, revisan todo, pues, ¿no? Porque no estaba tan lejos de las carpas, o sea, estaban casi como que a 3 metros de la carpa más cercana, pues, ¿no? Entonces van y no había nada. Y así, pues, ¿no? Y para ella todo, hasta mi tía tiene como ya casi, se va para los 40, 50 años, casi más de 30 años ha pasado eso, y aún sigue recordándolo como una experiencia paranormal que le marcó a ella y a su mejor amiga de chiquitas, de chibolas, y, y fue algo que hasta ahora lo cuenta como una experiencia única, como una experiencia que pues a nadie así nomás no le sucede, ¿no? Y más cuando estás con una persona al lado, porque si te pasa normalmente algo paranormal es cuando estás solo o alguien no te cree lo que dices porque estás solo, estás borracho, etcétera, pues, ¿no? Pero ahí tenía un testigo y era su mejor amiga. Bueno, y esta fue mi historia paranormal. Espero sus comentarios o sus opiniones acerca de lo que pasó. Y nada, yo siempre escucho el podcast de Habla Pablo, me parece súper chévere su contenido, me hace sentir como si estuviera ahí en la conversación. Y nada, saludos a todos y gracias. Bien, ese fue el testimonio. Quisiera saber sus opiniones. Empezamos por ti, Carlos Andrés. Vamos a empezar por ti. Eh, sí le creo, puesto que de repente, bueno, en audios pasados, tú estás de testigo que me pasó algo similar que muchas personas de repente no me pueden creer, pero tú que estuviste de testigo, lo conté igual en ese momento, pasando los años no ha cambiado nada la versión y no creo que alguien pueda sostener una mentira tanto. Y sí, sí le creo. Del tema sé muy poco como para dar una opinión, pero sí, para mí sí es creíble. ¿Tú qué piensas, Walter? Mira, yo esta semana, justo sin saber del audio, estuve viendo un video sobre, sin querer queriendo, de este famoso chupacabras, ¿no? Que fue lo que mencionaron en el audio, que al parecer era esto, era un reportaje hecho en Chile. ¿No? Yo recuerdo que más o menos en la época de los 90, que fue donde cuando apareció este fenómeno, eh, primero creo que fue por Centroamérica, nunca había escuchado la versión chilena, ¿no? Y lo que me llama la atención es que mencionaban de que era como que un cruce de un experimento que falló en la NASA, ¿no? Que hicieron
un cruce, al parecer, de alguna especie, ¿no? Y lo soltaron en el desierto de Atacama. Pero no solamente fueron uno, dice que fueron como tres, y que pensaron de que no iban a atacar porque tenía ciertas características de este animal, ¿no? O sea, que mataba de una manera en la que no desgarraba a las víctimas o no se las comía, sino que solamente succionaba la sangre. Y de ahí venía ese apelativo. Eh, en este mundo pasan tantas cosas extrañas, hermano, que siempre uno nunca puede decir que no o decir que es algo lejano, ¿no? Si es una experiencia, lo curioso es que lo que mencionan es que es una experiencia que le pasó a dos personas, ¿no? Entonces, y que a pesar de los años aún sigue estando presente. Buscándole el lado razonable, ¿ya? Vamos a primero a ver, a plantearnos desde ese punto de vista, buscando el lado razonable de las cosas, tratando de encontrarle una respuesta no paranormal. ¿Qué pudo haber pasado aquí? ¿Qué es lo que pudo haber sido tratando de buscarle primero una respuesta no paranormal? Mira, habría que estudiar todas las situaciones, ¿no? No recuerdo si es que mencionó que si era de día o era de noche. No, No, menciona Bueno, que era tipo 4, ya. 5, 6 de la Entonces, tarde, ese, justo cuando estaba cayendo el sunset, para hacerlo más. ujú. O sea, no, ya, no era como tan tarde como para no ver lo que estaba pasando, pero no era tan de día como para verlo tan claro. Claro. mm, claro. Entonces, habría que, como te digo, ver ciertas, ¿cómo te puedo decir? Ver ciertas características de la situación, ¿no? Porque puede suceder que a veces uno por distancia o por reflejo puedes ver un animal marino Ujú. de ciertas características, ¿no? Pero bueno, ya Volaba. menciona de que como que medio que como que flotaba, ¿no? Y que pasó Como al que no, costado de esas dos personas. O sea, claro, yo me imagino esta situación, ¿no? Yo estoy caminando con mi brother por la orilla del mar. Tipo, acá en Lima, que en Chorrillos hay una playa parecida a como describe la situación, que es la Herradura. Que al parecer, imagínense ustedes caminando por la orilla de la Herradura y comienzan a caminar por el borde ese que da la Chira, que es un camino que bordea un cerro, para que me entiendan claro, más o menos los claro. que me están escuchando. Ujú. Imagínense caminar por ese borde que va a la Chira y por ese camino, esa pista, ese camino que hay ahí, ver el círculo, el agua le pasa encima, no diluye el círculo, que es ilógico, porque este tipo de cosas, cuando hay algo en un dibujo, lo que sea, en la arena siempre se diluye con el agua. Este círculo no se diluye y se ve este ser. Un ser marino de arranque, te digo que no puede ser. O sea, un lobo marino, una foca. Una gaviota, algo. No, o sea, para empezar, esas características que se describen de una cabra combinado con un canguro, o sea, ¿qué parecido hay en el mar que se pueda ver de esa manera? Cabra Bueno, cruzado no, con que salga cabra. a la orilla, complicado. Yo lo único que he visto alguna vez he estado sentado en la orilla es que haya salido un pescado del mar, pero nunca he Claro, visto algo como un canguro o como, y, y, como teoricemos un poco. ¿Tú crees que puede ser un chupacabras, Walter? Por las características. sí, sí, no, como te digo, no descarto nada, ¿no? Yo sí Ojo que creo estamos de hablando que que este es un avistamiento en Huacho, ¿ah? Cerca a una sí, laguna. pero acuérdate que pues toda la costa del Perú también es desértica, ¿no? Ok, Hay partes que es desierto, buen dato, sí. Carlos ¿no? Andrés, Entonces ¿tú como que se repite lo de Chile. qué concluyes que puede ser, Carlos Andrés? Para ti, de una. Sacándolo paranormal, no encuentro lógica. No, ya, y viéndolo del punto de vista paranormal, ¿a qué hecho paranormal encaja esta historia? Ah, su madre, ¿cómo te lo puedo? Claro, lo más relacionado para mí vendría a ser el chupacabra. Un chupacabras. Ok, Claro, claro. un chupacabras en la orilla de
una playa en Huacho. El chupacabras, imaginemos que se tiene que alimentar y succionar sangre de otros animales. ¿Qué animales Claro. puede encontrar un chupacabras en la orilla del mar para Lobos, succionar sangre? lobos marinos, focas. Ya, sí, 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 Bueno, puede ser. nosotros no, bueno, para los que conocen, los que de repente saben, nuestro mar no hay muchos tiburones y esas cosas. No, pues no. No, pues a decir un tiburón, delfín, eso es muy raro ver acá Tiene que ser un en animal Lima. que camine por las peñas. Claro. Claro, exacto. O sea, una gaviota no creo por lo que no succionaría nada, porque no tiene Ahora, tanta sangre que digamos. ¿por qué creen ustedes que no atacó a estas dos personas? No recuerdo haber visto eh, que ataquen a seres humanos, más que todo animales. Por lo que había visto en ese documental que te dije que vi justo esta semana, ¿no? Pero, a ver, un animal salvaje, el que sea, un animal salvaje, cuando se encuentra con un ser humano, hay pocas opciones. O te ataca O o se huye. aleja, ¿no es cierto? O te ataca Ajá. porque siente miedo, porque te ve como una presa, o se aleja porque siente miedo de ti. Pero no sé, quizás ustedes sí saben, pero yo no recuerdo algún animal que se cruza contigo frente a frente y te pasa por el costado, te roza, pasa por tu costado, te roza y se va. A menos que esté lleno, A menos que, ¿qué? que ya Claro. haya comido, ¿no? A ver, Ah, Que ok, esté lleno, a que ya haya menos que comido. esté yendo. claro, claro, puede ser. Claro, porque ellos no son de guardar comida para más tarde, ellos simplemente comen y listo, hasta que le vuelva a dar hambre. ¿Y qué relación le dan a ustedes al círculo? Ese es Así, un detalle interesante, ¿no? cambia toda El hecho de... la perspectiva, se podría decir, de todo. O sea, ahí ya vendría a ser como que no es de este planeta, porque si se sabe, los círculos son muy mencionados para el tema de lo que es extraterrestre, ovnis y todo lo demás. Sobre todo cuando se habla de los aterrizajes o de las salidas de la Tierra, ¿no? Claro, Los despegues. tienden a dejar ese rastro, como cuando sales muy rápido de un carro, no dejas quemando llanta y eso, que hace esas líneas, para ¿Saben? ellos O sea, son los lo círculos. que tú planteas, Pablito, es que es un extraterrestre que vino a ¿Sabes lo que comer yo pensé, y se brother, fue. cuando escuché lo del círculo? ¿Sabes lo que yo pensé? ¿Se acuerdan de la película de Thor? El Bifrost, Cualquiera, cuando, claro, exacto, el cuando el Bifrost, Bifrost deja a Toro, se lo lleva, deja una marca, ya. Sí, ¿cierto? Ujú. sí, El sí. lugar en donde lo teletransportan deja una marca en la tierra como una huella que se quema o algo así. No sé por qué, pero me acordé de eso. Y es algo así como, yo escuché una teoría acerca de los chupacabras y qué hacen en la tierra, que son como que mascotas extraterrestres que dejan en la Tierra para que se diviertan, para que coman, ¿no? Para que hagan sus travesuras por acá. Pero me parece que creo que el detalle del círculo hace mucho más creíble la historia, ya que eh, el círculo no tiene explicación alguna, o sea, no tiene contexto. Porque cuando uno, me parece yo, que quiere mentir en una historia, que quiere crear una historia, involucra bastantes detalles sean parte del contexto, que puedan ayudar a la historia que estás inventando. Pero en esta Claro. historia es como dos historias diferentes, como la historia de un círculo hallado en la arena del mar y otra historia diferente de este ser. Pero estas dos historias se conectan, porque al ser se le vio, primero avistaron el círculo y después cuando levantan la cabeza ven al ser acercándose. Ahora, Ahora, a ver, ahora te planteo otra cosa. sí, sí, sí. Y si es a la inversa, de repente no es un animal dejado como por los extraterrestres, sino que a ese animal ahuyentó a los extraterrestres, como que dos cosas paranormales se juntaron. Ah, puede ser. Sí, 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 ¿por qué no? Había una nave ahí, él sintió hambre, o de repente, como dice este Walter, llegó a comer, pudo comer,
Las que claro. pudieron Pero sobrevivir despegaron. eso nos daría la idea de que los extraterrestres tienen sangre. De repente, ahí viene la lógica por qué él evitó, porque supuestamente no tenía alas para volar. Eso es otro detalle que a mí me parece interesante porque que se sepa, creo que la información que han dado al chupacabras no dicen que él levita, Claro. dicen que él corre o algo así, ¿no? Ujú. Que viene siendo como un animal carroñero, o si se quiere, o algún tipo de animal vampírico que, mira, para agarrar gallinas, porque también he visto que agarra gallinas debe ser rápido. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan la película esa de Rocky cuando el entrenador lo hace corretear gallinas? El brother no lo puede Sí. agarrar al principio, sino que se hace más rápido y Claro. ya puede agarrar las gallinas. Entonces, tiene que ser un animal rápido. Me parece que O sea, tiene que sería ser, como que el zorro de un planeta determinado. claro, un animal rápido, un animal quizás no tan grande, ¿no? Porque eh, o a menos que tenga la capacidad corporal, física, de coger una cabra y que no se mueva, ¿no? Porque las cabras son fuertes. Los animales que ataca son fuertes. Mm. A- Cuando dicen que se mete a las granjas a comerse, a chuparle la sangre a las gallinas, no se chupa la sangre de una, dos, se vuela bastantes gallinas. Entonces, no sé, creo que son muchos detalles diferentes que te hacen volar la cabeza ante esta historia. La levitación, la misma, el físico, el Claro. círculo, el contacto, que ni siquiera la historia no dice que este animal produce un ruido, no dice que se le escucha la respiración, quizás sí, sino que con el tiempo se han ido olvidando quizás algunos detalles, que es lógico, sino O que de es una repente cosa por el susto no lo sintieron. exacto, ¿no? Que regresan al campamento, comienzan a vomitar, están pálidas estas dos personas. El tema de las náuseas y del vómito es parte de los nervios. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado cuando están muy nerviosos, cuando tienen algún problema, algo, le vienen las náuseas. Yo siento que de repente por nervios o por miedo, ellas han vomitado. Claro, yo creo que definitivamente fue una experiencia fuerte, ¿no? Porque para llegar a ese punto, o sea, yo me puedo asustar con algo y me da miedo en ese momento, ¿no? Y de repente mi corazón se Claro. acelera. Pero ya el hecho de, yo sí he visto a alguien de repente vomitar por asustarse, por un susto muy fuerte, hasta desmayarse. Ujú. Entonces sí, pues no, o sea, sí, definitivamente lo que vivieron fue Claro. algo No es algo muy... extraordinario. Exacto, esa es la palabra. Vamos a calificar, a ponerle un nombre, un sobrenombre a esta primer audio, primer testimonio paranormal que nos ha llegado, que creo que coincidimos los tres en que es una historia verdadera. Aguacho Hay Tú, que murió. tú, ponerle, tú, pues, el chupacabras peruano. tú coincides, Walter, en que esto es una historia veraz. Sí, claro, como dices tú, ¿no? Los detalles que mencionas, dan a creer que no es algo inventado, ¿no? Tú, Carlos Andrés. Yo sí. Yo, yo sí creo lo verás, pero lo creo, o sea, lo creo no más por lo que es inventado o por los tantos años que ha pasado, sino porque hay muchas cosas ilógicas que cuadran. Una historia inventada siempre trata de llegar a un fin como para asustarte. Esta no. Para mí, por eso yo lo hago creíble. ¿Va? ¿Cómo le pondrías tú? Acuérdate que vamos a tener todos los programas e historias diferentes y quisiera que lo recordemos cada cierto tiempo y que lo recordemos con un nombre. Sería bonito. ¿Qué nombre le pondrías tú a este primer audio que hemos tenido en el programa? El círculo de Watch. Para mí yo le pondría el círculo de Watch. El Círculo de Guacho. Ya tú, Walter. Yo te mencioné el chupacabras peruano. Ya. Vamos a combinar los dos nombres y vamos a ponerle el Chupacabras de Guacho. Ya, ¿Ya? ya, Ya, dale. dale, dale. Bacán. Queda.
se queda con el chupacabras de Huacho. Quizás alguna persona que nos esté escuchando desde Huacho, que es bastante Sería cerca a Lima. bonito, sería bonito ponerle una puntuación, ¿ah? Del 1 al 5 más o menos, ¿qué tan Del 1 qué al 10 tanto creo yo. del 1 al 10 cuánto te ha pegado esta historia? Yo creo que un 7-8. Sí, yo Sí. también voy por el 7. Sí, un También 7-8. voy por el 7. Si jugamos con decimales, quedamos en 7.5. Ya. Está bien, está bien. Si alguien en algún momento Queda. nos escucha desde Huacho, seguramente lo hacen y han tenido un avistamiento parecido a este, mándenos su audio también. Y los que no y han tenido otro tipo de avistamiento paranormal, el que sea chupacabras, pie grande, pie chiquito, extraterrestres, si lo han visto Carlos André un sábado por la noche, todos esos avistamientos, mándelos por audio y aquí vamos a estar conversando, debatiendo sobre los hechos paranormales que han podido vivir ustedes. Nosotros no juzgamos si es verdad, si es mentira, o no tratamos de acusarlos de mentirosos ni nada, sino que No tenemos simplemente por queremos... qué hacerlo. ¿Perdón? No tendríamos por qué no hacerlo, porque nosotros somos personas que le han pasado cosas. Exacto. Entonces, mándenos sus audios, sus testimonios, y aquí lo vamos a compartir con todo el público. Y bien, entrando un poquito más a fondo acerca de lo que vamos a hablar esta noche, el tema de los extraterrestres es un tema extenso, es un tema muy extenso, digo yo, porque aquí se involucran pues las razas, tantos avistamientos, que si los ovnis son así, son asá. Ojo que no todos los ovnis son extraterrestres, ¿ah? Objeto volador no identificado no es sinónimo de extraterrestre, es sinónimo de que es algo que está en el cielo que uno no puede identificar, que simplemente pueden ser cosas de la Tierra como pueden ser extraterrestres. Walter decía que nunca había tenido un avistamiento extraterrestre, nunca había sido parte de, pero ¿conoces alguna historia de alguien que sí haya tenido un avistamiento así? Mira, yo he visto unos videos de Sixto Paz, que se puede decir que es una de las personas que más ha escrito sobre la ufología a nivel mundial, Ok, peruano, ¿no? Entonces, por él, cuando lo he escuchado, he podido saber, ¿no? El fin, para qué vienen a la Tierra, las razas, bacán, bacán. ¿no? Esas cositas. Carlos André, tú sí has tenido un avistamiento. Sí, yo. Ya. No, no, todavía no quiero que cuentes porque tú tienes tus historias. Después dice que a mí me pasa todo. Mira, tú ya has tenido un duende y un extraterrestre en tu haber. Bien, les voy a contar algo breve nada más. Yo cuando era más chico, de 11 años más o menos, me obsesioné, se podría decir, con el tema de los extraterrestres. Pero de verdad me obsesioné y yo tenía una teoría acerca de esto y yo creía que los extraterrestres éramos nosotros del futuro volviendo a este presente por alguna razón, ¿ok? Porque decía, sí, seguramente en el futuro ya no va a haber sol, nuestra piel va a oscurecer. Yo tenía toda mi teoría bien estructurada. Yo recuerdo que a los 15 años, cuando yo consumía un montón, en ese tiempo era el boom del internet, de los cafés internet aquí en Lima, todo el mundo estaba ahí metido. Yo recuerdo que comencé a ver los videos de Jaime Maussan y llegó un momento en que la página Eres un mexicano, creo, ¿no? sí, 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 donde se veían los videos de Jaime Maussan te pedía un correo electrónico. Entonces yo en mi chivolada inmadurez me creé el correo, empecé así, mi correo empezaba con Pablito, ¿ok? Y como yo tenía, Ruiz. como yo tenía 15 años, me iba a poner 15, pero habían 150.000 millones de Pablitos 15 pues en todo el mundo. Así que me salió como sugerencia 1553 y me quedé con ese. Hasta el día de hoy, brother, cuando he ido a una entrevista de trabajo, me dicen, por favor, su correo electrónico, Pablito 1553 es una vergüenza, pero no me quiero crear otro, ya con ese me quedo.
Entonces ahí fue que me creé mi correo electrónico, me pegué bastante con este tema de los extraterrestres. Creo que cuando comencé a tener un contacto mayor con estos temas de los que ya hemos hablado aquí acerca de las experiencias con Dios, ¿no? De los retiros, jornadas con jóvenes, etcétera. Creo que eso se fue yendo un poco de mi mente, el interés por eso se fue yendo un poco de mi mente. Pero yo recuerdo situaciones incluso en las que yo estaba aquí en cama durmiendo de niño, de 11 12 años, y sentía que en cualquier momento iban a tirar un rayo y me iban a abducir. Y tenía tanto miedo que no podía dormir. A ese grado había llegado ya mi visión sobre esas cosas, lo que yo consumía. Casi Y paranoico. yo recuerdo que comencé con este tema cuando me regalaron el libro Yo visité Ganímedes. No sé si ustedes lo han Ah, sí leído. lo he leído. Yo sí, sí lo he leído, sí lo he leído. De chibolo lo he leído. El libro es Un muy libro bueno. bastante. Yo Sí, sí, también sí, sí. lo he leído de chibolo. El libro es muy bueno. Bueno, no sé si lo han leído, pero habla de una historia de un brother que lo vienen a visitar constantemente hasta que un día se va, ¿no? Se va a me parece que es una estrella en Júpiter, ¿no, Walter? Es una de las lunas. Una de las lunas, Una perdón, de las una de lunas de las lunas de Júpiter. Júpiter, que se llama Sí. Ganímedes, entonces ahí vive y da un montón de detalles. No sé si esta historia llegó a ser verdad 100%, si en algún momento se desmintió, pero yo comencé a tener contacto con esto de los extraterrestres con esta historia. ¿Tú cómo lo recuerdas, Walter? ¿El libro? No, ¿cómo recuerdas O tú la primera visión que tienes acerca de esta información sobre extraterrestres, ovnis, etcétera? igual, ¿no? Me acuerdo yo que el primer documental que pude ver sobre ovnis fue en Marcona, estaba en la casa de mi tío, me acuerdo. Fui de vacaciones, tendría pues 10, 11 años, y me acuerdo que en VHS, imagínate, qué viejo estoy, qué viejo estoy. En VHS vi un documental que me quedé sorprendido por la manera como te podían, entre comillas, tratar de explicar todo eso, ¿no? Porque como dices tú en la introducción del que se hace en el programa, es un tema muy, pero muy amplio de poder conversar y hablar, ¿no? Y desde ahí como que también nació el bichito, después, regresando del viaje, leí ese libro que mencionaste, Visité Ganímedes, y después siempre con el transcurso de los años he podido ver algunos videos de avistamientos, ver también un poquito más de literatura o investigar un poco más sobre la ufología, pero hasta ahorita no he tenido, ¿no? Esa experiencia, porque sé que son de varios tipos también, ¿no? Tercer tipo, Claro, claro, hay tipo, tipos. quinto tipo, ¿no? Pero bueno, espero que acabando el programa miro los cielos a ver qué, qué se me presenta. Tú, Carlo André, ¿qué recuerdos tienes de niñez de la información acerca de extraterrestres? Yo, ¿cómo, o se me metió el bichito, o cómo esto de los extraterrestres? Bueno, creo que ya lo he dicho en programas anteriores, mi mamá es de Cañete, Ujú. ¿ya? Y yo he ido, o sea, mi abuela todavía sigue viviendo allá, y yo iba mucho a Cañete, y justo cada vez que pasaba por Chilca, me parecía muy curioso que habían los famosos helados ovnis, que ahí comentaré algo de eso, y cuando llegaba a Cañete, se hablaba mucho de eso. O sea, no encontré un documental, no me dio, o sea, no vi un VHS, no vi un libro, no vi nada. O sea, simplemente era de conversaciones de personas, bueno, de niño, como que ahí me empezó a agarrar el gustito de los extraterrestres. Es que es un tema interesante para consumir, ¿no? Me parece que es uno de los temas paranormales más registrados Claro, y que quizás los gobiernos de diferentes países se han esforzado durante mucho tiempo para decir que no, pero hace poco, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos archivos diciendo que sí, que unos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se cruzaron con rarísimo. unos ovnis que no sabían qué cosa eran, y desclasificaron los avistamientos y todo. Entonces, es un tema rico para pegarse un rato viendo información por la cantidad
y cantidad de información, de avistamientos, de videos, de fotos, de audios que hay sobre eso, ¿no? Ahora, hay bastantes teorías acerca de quiénes son y de dónde vienen. Por ejemplo, está la teoría acerca de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Quizás es un tema dimensional, vienen de otra dimensión, vienen de otro planeta dentro del sistema solar, vienen de un planeta que no está en el sistema solar y que es muy, muy lejano y nosotros nos tardaríamos con la tecnología que tenemos ahora años luz para llegar hasta donde ellos están. Está la teoría de que son hombres, seres humanos del futuro, que vienen al presente a hacer algo, etcétera. Está la teoría de que todo tiene que ver con el gobierno y que nos están mintiendo y nos están engañando que sí existen extraterrestres y lo que sea, pero en realidad no existen nada y nos están engañando. Y hay teorías también, yéndonos por un lado religioso, de que son actos demoníacos, ¿no? Actos que tienen que ver con el demonio, etcétera. Otras teorías más acerca de su procedencia deben haber, pero ustedes, ¿qué cosa creen acerca de dónde vienen estos seres? Ya mira, si tú ves la Biblia, en las Sagradas Escrituras hay mucha referencia al tema de extraterrestres, ¿no? Se menciona de que los ángeles son extraterrestres, se menciona que la estrella de Belén fue un ovni, ¿no? Guiando a los Reyes Magos. Se menciona que Elías subió al cielo en carros de fuego, que también es una referencia al tema ¿no? de una adopción. Jesús claramente menciona que su reino no es de este mundo. Entonces siempre hay muchos paralelismos en los cuales eh, dejan esa puerta abierta, ¿no? Tanto así que, como también lo mencioné, me parece que en un par de programas atrás, se menciona que Jesucristo es el rey no solamente de la tierra, sino de todo el universo, ¿no? Que también da pues a entender de que si hay vidas en otros planetas, Jesús tuvo que ir también ahí a morir y a salvarlos como lo hizo con nosotros. Eh, Recuerdo mucho, ahora haciendo un poco memoria, lo que mencionaba sobre ese, no sé si de repente estabas muy chiquillo, sobre la autopsia que se le hizo a un extraterrestre, que Claro. eso fue un boom en que supuestamente en el D-51 que hay un ovni, que con Creo tres seres del que si es, espacio. creo que si es que no Dime. me equivoco, es esa historia de que choca una nave con una de las torres gemelas o con un edificio, creo. No, 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 no. No, 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 es mucho antes. Supuestamente eran rescatados del accidente que hubo en Roswell, ¿no? En rojo, correcto, sí. Y que uno quedó vivo, ¿no? Y que después murió y le hicieron una autopsia. Y se comienzan, que es un video en blanco y negro, ¿no? Y se comienzan a hacer ciertas referencias y después indicaron de que el video era trucado, de que el teléfono o el reloj estaban ahí, no eran de la época. Pero cuando eso salió en su momento, la gente pues entró en pánico, ¿no? Entró en pánico porque era algo nuevo, pues algo que no, era la primera vez que entre comillas se veía pues a un ser de otro planeta. Y yo sí también comparto un poco lo que tú mencionas sobre si es que son seres de otras dimensiones, si es que somos nosotros en un futuro, ¿no? El universo es tan, pero tan inmenso, ¿no? Que imagínate, pues, ¿no? Juntas un grano de arena del mar y posiblemente ni siquiera lleguemos a completar todo lo que es el universo en sí. No se conoce un principio y un fin del universo, ¿no? Y en cada universo hay estrellas, y en cada estrella hay planetas, ¿no? Y ahora, pues, con la tecnología que se tiene de los telescopios, ¿no? Del Hubble o del Kepler, y los que van a seguir lanzando en unos años más, han podido descubrir exoplanetas, ¿no? Con estrellas muy parecidas al Sol, planetas con ciertas características muy similares a la Tierra, ¿no? Donde posiblemente hayan todas las condiciones para que haya vida, como el agua, como oxígeno, como el carbono, ¿no?
Pero lo que sí todavía para nosotros es un poco, ¿cómo lo puedo decir? Complicado es el tema del espacio, porque son años luces. O sea, no es como que yo me voy acá a la luna y de vuelta y regreso, ¿no? O sea, son años, luces de distancia, de tiempo, que hacen que definitivamente, pues, no podamos poder explorar esos demás planetas, ¿no? Pero la interrogante siempre va a estar ahí. Ahora, si es que fuera así, ¿no? Porque, por ejemplo, de un tema del que podemos hablar aquí, me parece súper interesante, es acerca de la Tierra plana. Si es Ya, que la Tierra fuera plana, ya todos esa visión del cosmos se iría por los suelos. Pero tú, ¿cuál crees que es el origen de los extraterrestres? Si te tienes que arrojar por una teoría, ¿a cuál te arrojas? yo creería mucho que sería un tema de evolución, ¿no? O Posiblemente sea, que somos Dios, nosotros el futuro. no digo que seamos nosotros el futuro, sino creo que cuando Dios creó el universo, ¿no? Y creó seres inteligentes como el ser humano, pudo haber creado seres inteligentes en diferentes lugares de la galaxia y que en algún momento, pues, por ciertas características, van a ver que ciertas razas puedan desarrollarse mucho más rápido que otras. Ok, Nosotros, ok. pues, somos todavía una raza, como menciona Ciccio Paz, somos adolescentes, ¿no? Dentro de Ujú. toda la historia ¿no? del universo y tú sabes que el adolescente es desobediente, es terco, se porta mal. Entonces, tienen que venir, pues, de vez en cuando los papás o el tío a corregirte o interesarte porque te proteger. De tu Es más o menos carácter. como que por ahí, claro, ¿no? Por ahí va la cuestión. Tú, Carlos André, ¿cuál crees que sea el origen de los extraterrestres? El origen de los extraterrestres. Ah, mira, yo creo que ellos están mucho más adelantados que nosotros. No, 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 Para yo no te he preguntado si tan adelantado o tan atrasado. Yo te No, he no, preguntado, pero hay, no, pero escucha, pero no, pero ahí viene mi respuesta. O sea, el origen, entonces, ¿cómo le encuentras un origen? Algo que ha estado antes que tú. ya, Es como que yo le encuentre el origen a mi papá cuando él me tuvo a mí. bueno, por la historia, se puede conocer el origen de algo que ha Claro, estado antes de tú por la historia. pero entonces, ¿cómo sabes de la historia si es que ellos están mucho más adelantados que nosotros? Esa es mi opinión. ¿Tú crees que son seres de otros planetas también? Sí, también. Creo que es más, nosotros somos como que parte de su experimento de ellos. Puede que sea. Ah, mira tú. Claro, una cosita así. Interesante, porque aquí ya creo que la teoría se va por otro lado y Carlos André lo que expone es que nosotros venimos siendo creación de los extraterrestres. Es que eso dicen, eso es una teoría, ¿no? Claro, eso es una Sí, Acuérdate teoría. que, No, de que o sea, desde que, sí, sí, desde mira, que el hombre, o los primeros primates, disculpa que te corte, Carlos André, no, dale, dale. bajaron del árbol, ¿no? Han habido una evolución famosa, el árbol perdido, que significa, o lo que se menciona es que los extraterrestres manipularon genéticamente nuestros genes, o de los primates, para poder diferenciarnos del chimpancé y poder nosotros seguir una evolución, ¿no? Y el ser humano sigue evolucionando hasta ahora. Ya, mira, lo que pasa es que, mira, tú dices que es otra teoría. Yo como católico te hablo y te digo que nosotros somos originarios de Adán y Eva. ok. Es la, es la hipótesis lógica. La racional o la científica vendría a ser que nosotros somos ancestros de los... No, ancestros no, nuestros ancestros vienen a ser los monos y todas esas cosas. Ya. Ahí hay como que se podría ver un cruce, ¿no? O sea, o somos de Adán y Eva o venimos de los monos. O es una o es la otra. No pueden Ya. ser las dos. Y ahora, si tú te pones a lo místico, o paranormal o misterioso, viene a ser esta la que yo te digo, que son Ahora, superiores. el tema de la evolución no es negada por la Iglesia Católica, al contrario, Es quien una teoría promueve aceptada. la teoría de la evolución es la misma Iglesia Católica justo con el origen de nuestro universo, que es el Big Bang. Sí, No, y le no ponen es más énfasis con algo, Pablo II. claro, no es algo lejano, no es que Adán y Eva esté Lo que, por un
por un camino y la teoría de la evolución por otro. Ah, Van de la mano en realidad, porque también Sí, tenemos que pues ponernos en el contexto de que cuando fue escrito el libro del Génesis fue escrito hace más de 2500 años, realmente me quedo corto, ¿no? Y hace más de 2500 años no se tenían los conocimientos de ahora, ni científicos, ni históricos de repente. Y los geógrafos, que fueron las personas inspiradas para poder escribir la Biblia, tenían que explicar ciertos temas, ¿no?, que la gente se preguntaba de ese tiempo, con los conocimientos que tenían en ese momento. Pero si tú analizas un poco más a profundidad el tema de la creación, el tema de la creación del universo o el tema del, del nacimiento del ser humano, te vas a dar cuenta de que va muy paralelo con el tema de la evolución, ¿no? O ahora sea, desde los nombres, suelto, Adán, Eva. Pero ese es un tema que podríamos conversarlo en otro claro, programa suelto porque un es dato nada bastante más amplio. refiriéndome a eso, suelto un dato. Este, cuando se habla acerca de que un solo hombre y una sola mujer hicieron que se creen países enteros de hijos, de hijos, de hijos, de hijos, no va por ahí tampoco el asunto, ¿no? Del incesto, de las hermanas con los hermanos, etcétera. Hay que ver un poco la definición de los nombres de Adán y Eva. Adán significa Exacto, nación y Eva significa tierra. Entonces, partiendo de ese dato, creo que podríamos deshilachar un poco la historia un poco más. Pero bueno, tenemos esas teorías. Ahora, ya hablando de nuestra experiencia propiamente dicha, Carlo André, ilústranos, deleítanos, enjuáganos, embárranos, envuélvenos, mójanos con tu historia paranormal, con extraterrestres, tu abducción. Carlo André visitó Ganímedes, ¿cuánto tiempo no, quedaste? ¿Y qué trajiste desde allá, por favor, Carlos Andrea? A ver, y lanza él tu historia. te, Tú que te va a siempre, confirmar, querido Pablo, que la Tierra no es plana, pues. sí, Yo sí, sé, yo siempre sé, me yo sé. no, jode con que a mí me pasa todo, con que a mí me lleva la llorona, que no sé qué. Ahora, a ver, tú, ¿qué te ay, pasó? Pablito, no, no, bueno, ¿qué me pasó? No, no, no me pasó, no, simplemente lo vi. Ok. Como te repito, mi mamá es de Cañete Ujú, y aproximadamente 11 a 13 años, no tengo la fecha exacta, yo tengo ahorita 29, o sea, más o menos cuando tenía 16, 17 años, fallece mi abuela, no ya. mi abuela que habló, fallece mi tía, la esposa, la cuñada de mi abuelo, Ujú, y yo me voy, o sea, nos enteramos que tipo 8, 9 de la noche, nos enteramos que mi tía fallece y nos vamos para, o sea, en eso que nos enteramos, que listamos las cosas, que nos cambiamos, que nos bañamos, que buscamos ropa adecuada para el velorio y todo lo demás, ujú, habremos salido de Chorrillos para Cañete, que es a hora y media, 2 horas más o menos en auto. Habremos salido tipo 10, 10 y media de la noche, ya tarde, ya era bien de noche. Y en ese tiempo mi mamá manejando, estaba mi mamá, mi madrina de copiloto, mi mamá manejando, mi madrina de copiloto, mi hermana, mi prima y yo en los asientos de atrás, yéndonos para Cañete. Justo pasando por la ciudad que les comenté hace un rato, que es Chilca, yo diviso a lo lejos, o sea, en la carretera para el sur es, o sea, los que no conocen, o para los oyentes de España es, a la mano derecha tienes todo lo que es costa, tienes la playa, ves el mar y todo lo demás, y para el lado izquierdo ves cerro, montañas o desierto. Casi todo el camino para el sur chico, que es Cañete Chincha, el paisaje es el mismo. Playa para un lado, montaña, cerro, desierto para el otro lado. Cerca, en Chilca más o menos, ya es parte de desierto, no sé, y te estoy hablando de que unos 30, 40 kilómetros más al fondo recién vienen como que las montañas o los cerros. Justo esta era luna llena, me acuerdo clarita, hasta ahorita lo tengo acá en la mente. Y abajo de la luna llena había una luz. No era verde, no era roja, no era amarilla, que normalmente uno puede confundir con un avión. Era una luz extraña, era una luz blanca media, era una luz blanca media ámbar,
así extraño, pero se mantenía justo debajo de la luna. Yo la luz me habré quedado viéndola por lo menos unos 7 minutos, que la luz no se movía, pensando que era un avión. La luz se quedaba fija ahí. Yo lo único que he hecho, después de un buen rato estar viéndola, le he comentado a mi prima y le he comentado a mi hermana, ¿qué es esa luz de allá? Mi hermana y mi prima voltearon, se sorprendieron y se quedaron junto conmigo viendo esa pequeña luz. Y le digo a mi mamá que está diciendo, ma, tú que tienes mejor vista que nosotros, ¿qué es eso de allá? Mi mamá ha volteado y ha visto, pues esa luz es media extraña, me dice mi mamá. No habrá pasado ni, o sea, de lo que yo comenté, o sea, 7 minutos que yo he estado viéndola, lo comenté y habrá pasado unos 4 o 5 minutos más y la luz literalmente de unos 50 o 70 kilómetros donde estaba, debajo de la luna, ha cruzado a una velocidad que se desapareció en el agua. En el agua. Ajá, o sea, sí, o sea, del lado izquierdo, o sea, no sé, ni un avión pasa tan rápido que en menos de 4 segundos, de un punto A, cruza todo para irse al punto B. O sea, no sé si se habrá ido en el agua, pero cuando tú ves algo en el horizonte mucho rato y en el mar, da la sensación de que se zambulle o se hunde en el agua. No sé si habrá seguido recto o se habrá metido al agua. Se ha ido para el lado del mar y desapareció. Coincidencia, justo era para la zona del Chilca. He estado, o sea, después de que me pasa eso, averigué un poco, bueno, hace 15 años, me olvidé un poco y ahora en estas semanas, con esto de lo que estamos haciendo, me ha empezado el gustito y todo lo demás y he escuchado muchos documentales, que en Chilca hay muchos cuadros, hay mantas, telas incaicas, con imágenes como de extraterrestres, de ovnis, cabezas grandes, antenas, cuerpo flaco, documentales que se han pasado por la televisión. Hay reportajes que dicen que es muy común eso allá, que hay gente que muere, hay gente que se muda ahí simplemente para ver eso. Hay ruinas que se mantienen intactas, pero que de rato en rato aparecen círculos. Muchos pobladores o un par de científicos dicen que Chilca es como que está la nave nodriza en el mar. He ¿Y ahora escuchado por lo qué? mismo yo también. ¿Y ahora por qué Chilca? Chilca es muy rica en lo que es minerales. Hay lagunas medicinales, se podría decir, Ujú. y esas cosas. El Y mismo cerro. claro, el mismo cerro es muy lleno de minerales, hay cuevas y todo lo demás. De repente hay un dato que me puede equivocar, pero justo ahorita comentándolo, se me ha cruzado. Hay aguas termales en Huacho. No lo sé. Walter, ¿tú tienes conocimiento de algo de eso? Como que aguas termales, A ver, déjame agua lo veo en mineral. Google. ¿Tú sabes algo? Claro, porque con la historia que has contado ahorita y con lo que estoy contando ahorita, de repente tiene relación que se podría decir que ella es más extraterrestre porque dicen mucho que por lo mismo carbono, los polos magnéticos, eso atrae a las naves, que viene a ser como su brújula, se podría decir. Ya. Fácil y sí, la historia de la chica de Huacho y la historia que estamos contando de Chilca, algo tiene que influenciar los, los polos magnéticos, Sí hay. los Sí hay. lagos Lo y estoy esas viendo en cosas. Google. Sí hay. O sea, entonces se podría decir, ahorita que estamos hablando de una hora más o menos, que la historia también tiene relación con lo En de Chilca, Picoy. En Picoy, en Huacho, hay baños termales. ¿ya ves? Y Y sabes que los baños termales son ricos en minerales, en carbono, creo. hay un dato justo acerca hablando un poco de Chilca, este,
Yo hace un tiempo hice un podcast como una excursión e hice un campamento en Chilca. Pueden escuchar el podcast que hice en ese momento, se llama Vigilia Paranormal. Eh, Cherry. sí, 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 te juro que me pasó algo increíble. Las fotos y el video de lo que pasó ahí están ahí en la página de Facebook Habla Pablo. Yo quiero agregar algo a lo que va a decir mi hermano Pablo, ¿no? Ahora, para Pero hablar, déjame agregarlo, déjame decirlo, ¿por qué me cortas la idea? espérate, déjame Entrale- terminar y tú aportas. Ya, ya, Lo dale, que dale, dale. dicen acerca de Chilca es que en Chilca, en el mar, hay una estación, una base en el mismo mar. Y sí, yo también Claro. había escuchado acerca de que el cerro tiene minerales que supuestamente los extraterrestres buscan. Entonces, esa zona de Chilca es para ir a hacer una excursión, creo, muchachos. ¿Ah? Tú me Vámonos a quieres Chilca llevar este fin de semana me y quieres nos llevar a mandamos. ¿Qué bastantes ibas a decir, lados, ¿ah? Walter? No, un poco para complementar tu historia, pues, ¿no? Que estás contando de Chilca. Este, Pablo siempre ha mencionado mucho que escucha al doctor Anthony Choi. Yo Ujú, también lo he escuchado. Y hubo todo un boom sobre la última vigilia ovni que hizo él en Chilca, ujú. ¿no? Donde al parecer se había manifestado eh, un ovni, había hecho contacto con todas las personas que estaban en la playa. Entonces yo recuerdo que siempre escucho a Anthony Choi camino a mi casa, ¿no? Y estaba escuchando pues a Anthony Choi, ¿no? En Radio Capital en ese tiempo. Y entró la llamada de un chico, ¿no? Un chico emocionadísimo. Carlos Andrés, ¿tú te puedes imaginar cómo este chico Ah, hablaba, ya. ¿no? Uy, olvídate, doctor Choi, sí, que yo lo he visto, lo sentí, me habló, me está diciendo un poco más y decía pues que ya lo quería llevar al espacio, ¿no? Sí. Emocionadísimo. Ya, Dije, ya le habían esa comprado el voz, pasaje, le dieron y ya la visa. dije, esa voz la escuché en algún lugar, decía yo, ¿no? Decían, ¿cómo te llamas, no? Y salió el popular Pablito, ¿no? Pablito Díaz se había llamado Anthony Choi, No, ¿en ¿no? serio? A ver, no, voy a dar mi descargo. Ya, y después pasará la idea, ya, dale, dale. Lo que pasó fue que, como mi viejo es pescador, él estaba preguntando si es que era posible que un faro de pescadores habría podido alumbrar ese día hacia la playa y que no haya sido una manifestación ovni. Yo lo consulté con mi viejo y él me dijo que algunas personas, algunos pescadores cuando pescan en la noche llevan faros, pero no de esa, Magnitud, cómo se le dice a la luz? De esa potencia. Intensidad. potencia, ¿no? De esa potencia no, sino de una potencia más baja. Incluso hay gente que lleva faros de los mismos autos, los adaptan y los ponen. ¿Para qué? Para ver que no se vayan a chocar con alguna embarcación, o etcétera, ¿no? A veces para ver lo que están Una peña. jalando en la red. Entonces yo llamé para hacer mi aportación. Yo supongo que como Walter es un fanático del podcast Habla Pablo, él dijo, esta es la voz de Pablo, Pablo ha llamado. Sí, hice mi pequeño cherry y me gané un like en mi página de Facebook. Ahí, Se ganó su saludo también del doctor Choi, de Mi cherry, pasadita. mi saludo. Ahí está ¿No? el saludo del doctor Choi en mi página para los que la quieran ver. Ahí está, ahí está, está. está bueno, está ¿No? bueno. No, Pero también tenemos que contar lo que sigue en la historia, ¿no? Porque al final también el doctor Choi se emocionó, ¿no? Por las palabras de Pablo. Y porque también él había estado presente ahí y era algo que no estaban Fue algo acostumbrados. increíble, algo, te lo juro por mi madre, que, mira, ya después se descubrió que fue, pero en ese momento, todos, la playa ya es una playa bien oscura, brother. Es una playa ¿cuál? oscurísima. El, 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 la luz de los faros de los restaurantes está bastante lejos de la orilla. Entonces la playa en sí es bien oscura. Y tú imagínate de repente, sí, una expedición, ovni, lo vigilia, que no sé qué cosa. Una vez nomás me parece que en los 11 años que el doctor hace vigilias, una vez nomás se había manifestado un extraterrestre. Que sí, que esto, que lo otro. Y de repente, brother, una luz tan potente que alumbra la playa entera. Yo pensaba, te lo juro que está en una película. Escuchen Pablo el podcast se vino, porque se yo, vino. yo como que
voy Perdón, Pablo, reaccionando mientras hablo de lo que voy viendo. O sea, fue alucinante porque nos alumbraba y era como que, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Oh, ah! Fue una locura total, te lo juro que fue Pablo, una... disculpa que te Tú me corte. tú me estás vacilando Eso, por mi asombro, pero yo te juro que si tú estabas ahí, por, por tu no emoción, había por tu papel emoción. higiénico para ti. Pablo, es que ibas a ser la primera vez que ibas a sentir eso, Walter. Te Claro, vas a emocionar. ahí está, pues, ahí está. Sí, sí, pero Pablito me conoce y sabe que yo soy una persona un poco más ¿Para qué? ecuánime Llevas la alegría por dentro. Llevas en la esas alegría por cosas, dentro. ¿no? Soy más pausado, no me lanzo hacia el piscinazo si es que primero Walter, te no lo analizo, juro, no analizo todas las teorías. te lo Pablo, juro que perdón que te... yo trataba de encontrarle una razón lógica a lo que estaba pasando. Te lo Pero juro. después encontró la razón. Después encontró, pero ¿qué me iba a imaginar yo? Que había venido gente del extranjero a dejarle un faro de no sé cuánta potencia a un pescador para que se vaya a la esquina de la peña para que nos enfoque en la orilla. Pues yo Claro. y me iba a imaginar Ah, que algo así vale. podía suceder. Pablo, Pero, disculpa que te corte. pero, Eso ha sido dime, ahora dime. poco, ¿no? Sí, fue en ¿El febrero. año pasado? No, fue Ah, ¿este año en fue? febrero de este año, sí. Sí, porque Ah, yo juraba que había justo sido el año pasado. por coincidencia, justo hoy día viendo videos, salió una luz de Anthony Choi grita, que bueno, hay Claro, gente, ya, esa es. Y Esa es, claro, esa ahí es. Pablo el día lunes llama a su programa. Sí, ahora si Y quieren ahí ver fue el que dije, video, los videos que grabamos ese día con las imágenes y las fotos y todo, están en Facebook, ahí pueden ver mi asombro está en 4K, ¿no? Está en 4K. en encuentro acá. 4K, Sales de 4K, repente por la 4K, ventana 4K, 4K. saludando. Bacán, bacán. De verdad, fue una experiencia bravaza. Pero ahora, nos fuimos un poco del tema. Walter, que le gusta vacilar. Cuando lo Es que abduzcan, esa ha sido mi experiencia más fuerte pues, que he tenido, ¿no? Con cuando los lo extraterrestres. abduzcan, cuando se le presenten los marcianitos y ti, ahí lo quiero ver, que él es una persona Cuando venga con un bicho caminando entre la barriga, ahí ya lo quiero ver. ecuánime, dice Carlos Andrés. Sí, Muy ecuánime es él, ¿no? ya, pero bueno, siguiendo con lo que te estaba hablando de Chilca, Ujú. estaba y escuchaba, dice que hay muchos casos de, de esa, de los ovnis, que hay una nave nodriza, que hay mucha gente que se muda, que vive ahí, que hace vigilias casi a diario, Ujú. o que sale una hora específica para ver, para que se encuentre. Hay mucha gente que asegura que tiene amigos ovnis, Que que tiene no amigos pueden, ovnis. ajá, que no los pueden probar, que una cierta fecha se paran, como que no conversan, pero se miran un rato, él se va y cada un cierto tiempo se acerca y todo lo demás. Hay bastantes historias, como también que hay historias de la sirena del lago de la laguna de Chilca, que también Exacto, sí, sí, también he escuchado sobre eso. había una Vamos a hablar historia, también de sirenas, ¿eh? claro, de la sirena de la Huacachina, que dice que solo atrae hombres. Ahora, yo voy a contar mi historia paranormal con... Ya, a Dale, ver, dale, dale. vale. No Te sé si escuchamos son atentamente. extraterrestres, no sé. Yo te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba Dale. con unos amigos, ustedes saben que antes de que pase esta huevada del bicho de la pandemia, era bastante normal, bueno, al menos dentro de mi círculo amical acá en mi barrio, que nosotros vayamos a tomarnos unos tragos acá al parque que está cerca de la casa, al malecón, ¿no? Conversando, un grupo de 6, 7 personas, Pero etcétera. bueno, Conmigo también los he hecho, Polito. Siempre nos Exacto, vamos a súper tranquilo, malecón, un súper cigarrito, una chill. chelita, cuando se podía. conmigo no lo has hecho. No, no, porque nos ven contigo Es y que nos tú van vives más lejos, a la Pecado Andrés. policía. Ay, Entonces, nos sentamos en una banquita frente al malecón. Estábamos tomando ron. En ese tiempo nos estábamos volviendo Jack Sparrow, puro ron éramos. Estábamos conversando de lo más normal. Yo había prendido mi puchito y mira, esto fue lo que pasó exactamente. ¿Ah? Yo miro hacia arriba, no sé por qué se me da para mirar al cielo, y veo una esfera del tamaño de una pelota de béisbol. disculpa que te interrumpa, Pablo. Más o Sí. menos qué hora era. Habrán sido las 11 de la noche. Ah, ya. Veo una esfera del tamaño de una pelota de béisbol pasando por encima de mi cabeza, ponte a 1 metro de mi cabeza, de distancia.
parecía como si esta esfera había recorrido un camino, pero no se le había visto y solamente se le había visto en el trayecto en que pasa por encima de mí y más Ok. allá no se le ve. O sea, se le ve en ese espacio, ponte de 2 metros, El tamaño pasa de tu cabeza. rápido y se va, como para el mar. O sea, siempre en el aire. Entonces yo me quedo asombrado por lo que acabo de ver y me quedo mirando hacia arriba y escucho que uno de mis amigos dice, ¿has visto eso? Porque yo pensé que yo lo había alucinado o algo así. No es porque estuviéramos consumiendo cosas que ayudan a la alucinación, por si acaso, ¿ya? No, para nada. Sino que yo pensé que yo lo había alucinado o algo así. Y mi brother me dice, oye, ¿lo viste? Y dije, ¿qué? ¿También lo viste tú? Sí, que esto, que lo otro. Ahora, esta esfera se va con La vieron. viento al mar, regresa y entra, se va por la parte de atrás del morro. O sea, de donde nosotros veíamos, la esfera se va por detrás del morro. Como para la Salía, herradura. exacto, salía como así, te estoy mirando atrás de la puerta, salía Ya. y se metía. Salía y se metía hasta que se metió y ya no lo vimos más. Yo no digo que es extraterrestre, intraterrestre, aguaterrestre o no sé qué. Yo les digo lo que vi. Eso fue lo que yo vi. Una esfera Una del esfera. tamaño de una pelota de béisbol que pasó cerquísima a mi cabeza. Yo no le encuentro explicación a eso. Yo no, fue, no sé, no. Algunas personas dirán es una estrella fugaz, es un meteorito, no sé. Estaba cerca, muy cerca a mi cabeza y hizo este recorrido. ¿Qué fue? No lo sé. No te digo, a Yo ti te tampoco. pasan muchas cosas. Ahora, Lo mío pasó hace 40 kilómetros. A ti te pasó por encima de la cabeza. sí, sí, sí. Un Muy extraterrestre me tiró distinto. un piedrón interestelar. Ya están Pandillero. 1-1, wea. Ya Ujú. están 1-1. Ahora, quiero cerrar un poco el programa de hoy con una historia increíble. Increíble. Yo creo que en el Perú están pasando cosas increíbles en lo que tiene que ver con lo paranormal y quisiera compartir esta historia con Siempre han ustedes. pasado. Siempre. ¿No? Yo sí creo de que hay mucha literatura que menciona esas cosas de siglos atrás. Yo Esta creo, historia, perdón que dime, te dime. corte, Pablo. Yo creo que siguen pasando muchas cosas en el Perú y no de repente no pasan en otros lugares porque siento que el Perú, lo mucho que conozco que es Lima, Lima descansa. Llega una hora de que encuentras una paz tipo 11 12 ya no encuentras mucha gente, ya casi todo el mundo durmiendo y todo lo demás. Que en otros países no, que ya la rutina de vida es 24 horas. Hay mucha gente que trabaja en las madrugadas, hay mucha gente que se mueve en las madrugadas. Y como me imagino que ellos vienen a ser como, no sé, pongo un ejemplo, no digo que son iguales, como unos animales que al ver mucha población de gente o de bulla, simplemente no voy por ese lado. Yo siento que tiene que ver con nuestra historia, Sí, con el yo tema también pienso lo mismo. de los incas, etcétera. Pero, Tú bueno, mencionabas al comienzo, dime, disculpa, dime, dime. antes de cuentes la historia, ¿no? Tú al comienzo de ese podcast comenzaste mencionando ¿recuerdan de que la historia del Perú no solamente son los incas? Los incas es prácticamente la última parte. Hubieron Claro. culturas, ¿no? Anteriores, desde Chavín, Paracas, Nazca, Chimús, y unas de las Tiahuanaco, etcétera, ¿no? Y lo que se mencionaba cuando llegaron los españoles es que, acuérdate que la máxima divinidad para los indígenas era Huiracocha. Y cuando se representaba Huiracocha, se representaba como una persona blanca, de barba, y que venía del mar. Y cuando llegaron los españoles, ¿cómo llegaron los españoles? Por el mar, barbones. Y una de las teorías es que la gente los vio y pensaron que eran dioses, ¿no? Hasta que después ya Atahualpa se dio cuenta de que se enfermaban. Y ahora que nos están escuchando en España, No, 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 yo no estoy diciendo nada, nada, nada. Es una de las teorías que siempre se ha mencionado, ¿no? sí, 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 tienes razón. Pero bueno, pero quería hacer la comparación con lo que mencionaste de esos barbudos, ¿no? Antes de que, Y-
y hay mucha, ¿cómo se puede decir? Orfebrería, mucha cerámica en la que se representa Huiracocha de estas características. Un poco para comenzar, como les estaba diciendo. Pablo, antes que Oye, no me va comentes, a dejar contar la historia, carajo. no, te voy a comentar algo rapidito que es chiquito, que me acabo de acordar. Yo tengo un amigo que tiene un familiar de él que es marín, que es algo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ya, Y una vez en una conversación de parque así normal, su primo le había comentado que él ya cree mucho en extraterrestres y eso porque una vez lo llevaron y le dijeron prácticamente deja todas tus cosas, le cambiaron el uniforme, entra, pero lo que sale acá no se lo puedes contar absolutamente a nadie. Solo se lo contó a su primo porque es familiar y le dijo, y dice que era una pared por lo menos de 2 cuadras de espesor, era una pared demasiado gruesa, casi como una represa me dijo que él era, de ancho, y adentro de esa, como que ese cuarto, ese búnker, había una nave espacial. No le puedo decir nada más, no le puedo decir la ubicación, no le puedo decir dónde estaba, simplemente solo le comentó eso. Que había una fortaleza, que había una nave espacial, que era top secret y había mucha gente estudiando eso. Yo no sé si sea verdad y no sé si sea mentira. Él me comentó eso que justo ahorita con lo que estamos hablando se me vino a la mente. aquí en Perú. Él es marino de Estados Unidos y le dijo que había esa cosa, no le dijo dónde era, no le dijo dónde estaba, solamente le explicó eso, porque no puede, porque es penado y todo lo demás. Y bien, ahora sí, espero, no hay otra interrupción, ¿no? Ya sí me van a dejar contar la historia. Voy a mutear. Como clase de los escolares. A ver, esta historia es bastante peculiar y tiene elementos diferentes que creo que al igual a la historia que escuchamos al principio, tantos elementos diferentes nos van a terminar haciendo creer que es veraz. El caso se llama, la persona que es parte de este caso se llama Donato Cervantes, ¿ya? Donato Cervantes era un camionero, ¿ok? Él llevaba, en la carretera, trasladaba, piedras para construcción, piedra chancada, cementos, cosas así, trasladaba de un punto a otro. Un día, Donato Cervantes está haciendo su traslado normal de su trabajo y mientras él está conduciendo por la carretera, él siente que, perdón, él ve que una luz alumbra encima de su camión. Él no entiende qué cosa es, piensa que es un foco o algo que lo está alumbrando desde un lugar, entonces saca la cabeza por la ventana para ver qué cosa era. Y él comienza a sentir que esta luz comienza a sacarlo del camión por la ventana. Él se desespera, imagínense la situación en la que se encuentra, se desespera, se siente, no sabe qué es lo que está sucediendo, y el camión continúa su curso y él comienza a ser succionado, se podría decir, succionado por esta luz. Cuando él está más o menos a unos metros de su camión, el camión seguía en marcha por la carretera y viene un camión en contra, ¿ok? Ustedes deben saber, cuando hay dos camiones en una carretera, y la carretera es angosta, uno se va para un lado para que pase el otro y para que no haya un choque, ¿no? Entonces, como el camión seguía andando, al parecer los extraterrestres que estaban abduciendo a Donato Cervantes, porque esto era lo que estaba pasando, se dan cuenta de que iba a haber una colisión y la luz se apaga y lo sueltan. Y él cae encima de su camión, donde estaban las piedras que él estaba trasladando. Él se cae encima de su camión, el camión se apaga y él se queda ahí, tirado. El camión que venía en contra, ve a este camión estacionado y no ve nadie en el asiento del piloto.
y uno de los que estaban dentro del camión conocía quién manejaba ese camión. Y dice, oye, ese es el camión que maneja Donato. Y se bajan y lo comienzan a buscar y no lo encuentran por ningún lado. Y a uno de ellos se le da por ver en la tolva, en el camión, en la carga, y lo ven tirado encima de las piedras desangrándose. Ellos inmediatamente lo llevan al hospital, lo meten por emergencia y Donato de Cervantes se despierta en el hospital, se da cuenta que su camisa él la siente empapada porque está llena de sangre, siente su camisa destrozada, tiene un dolor increíble. Entonces él no sabe qué es lo que está pasando, se encuentra con un gran dolor. Él se despierta cuando ya es de día, él reacciona de día y dice que en la ventana de su habitación de hospital comienza a ver una luz potente. Él trata de taparse los ojos un poco por el impacto de esta luz y en eso ve al lado de su cama dos seres. ¿Ok? Estos seres, dice Donato Cervantes, que eran bastante educados y que le piden perdón por haberlo dejado caer. ¿Ok? Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, Ponte de costado, voltéate, porque nosotros te vamos a curar. Entonces él no entiende qué es lo que está pasando, no entiende de qué se trata la situación. De repente se encuentra con dos personas que no estaban ahí, una luz potente, se llena de miedo, pero él dice que voltea, o sea, les da la espalda a estos seres. Y él comienza a sentir cómo su piel, que había sido lacerada, cortada por las piedras, comienza a unirse y según la historia de Donato Cervantes, hasta su propia camisa se vuelve a coser. O sea, su camisa se había roto por el golpe, por el choque contra las piedras y hasta su propia camisa se volvió a coser. Entonces pasa un poco más de ese día, él obviamente ya estaba curado, él no tenía nada, comienza a cambiarse de ropa para irse y los doctores le dicen, oye, ¿a dónde te vas? Que tenemos que operarte, que no sé qué. No, le dice, ya me curé, estoy normal y se va. A partir de esto, Donato Cervantes comienza a tener avistamientos con estos seres. Estos seres le dicen, ¿sabes qué? Tienes que comenzar a cambiar tu vida, porque Donato Cervantes confiesa que él era un tipo bastante bohemio, le gustaba mucho el trago, le gustaba mucho el cigarro, salir. Él confiesa que muchas veces el dinero que él debía de dar para su casa, para su familia, se lo gastaba tomando, consumiendo licor, consumiendo cigarros, y que lamentablemente no había sido una buena persona, según lo que dice él, no había sido un buen hombre. Entonces, lo que sucede es que él comienza a tener avistamientos a raíz de esto, avistamientos diferentes, avistamientos en los que, por ejemplo, estos seres, él era mecánico aparte de chofer de camión. Estos seres le decían, ¿sabes qué? Para arreglar este carro tienes que hacer esto. Cuando estaba manejando él su camión y se le malograba algo en el camión, estos seres venían y le arreglaban el desperfecto, pero le decían, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener un contacto contigo, pero tú te tienes que cuidar, tienes que ser una persona más responsable, tienes que ser una persona diferente, tienes que ordenar tu vida. Y él dice que no les hacía caso a estos seres, que simplemente él no quiso ir por ese camino, ¿no? De arreglar un poco su vida. Entonces cuenta que en algún momento estos seres dejaron de visitarlo. Él dejó de tener estos avistamientos. Un día está a punto de vender adobes en su mecánica. Él necesitaba adobes para una construcción en su casa. ¿Ok? Él iba a salir a buscar estos adobes para la construcción y de repente a su mecánica llegan dos personas precisamente con adobes. Y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos queremos vender esto, queremos vendértelo a ti a tal precio, era un precio mucho más bajo a lo que él lo iba a comprar.
Se lo venden, Donato piensa que ha hecho un buen negocio, entonces gracias a eso comienzan a celebrar. Él explícitamente dice que con chicha de jora, que es un trago, Walter, ¿la chicha de jora es típica del Perú? del norte, Sí, ¿no? Es un la trago parte del hecho norte. de maíz. No estoy seguro si es típico del Perú. Comienzan a tomar de lo más normal, se emborrachan con chicha de jora. Dice Donato Cervantes que él se va al baño y en este proceso de irse al baño pasa por una ventana. Él no se da cuenta y en su borrachera en la que está, él se apoya en esta ventana y la ventana se rompe y los vidrios rotos de la ventana le hacen laceraciones terribles en el brazo y en la mano de Donato Cervantes. Él dice que el pellejo, la piel de su brazo eran como fideos. O sea, los cortes que le había hecho eran tantos que parecían fideos su piel y muy profundos, ¿ok? Le había cortado incluso la muñeca, me parece que cuenta que la mano le quedaba como colgando. Horrible, horrible, horrible. Y él se comienza a desangrar en ese accidente. Las personas que estaban tomando con él ni se acuerdan ni piensan qué es lo que le ha pasado. Y es su esposa la que se preocupa por él, que no llegaba a la casa, lo va a buscar y lo encuentra desangrándose. Lo lleva al hospital eh, y en el hospital, obviamente los doctores le dicen a su esposa, ¿sabe qué, señora? Vamos a tener que cortarle el brazo, su brazo está demasiado dañado, no hay opción de salvar su brazo. Y la señora le dice, ¿saben qué? Yo no, yo quisiera que se lo digan cuando él ya haya reaccionado, cuando esté despierto, no cuando esté dormido, porque se va a despertar, no va a ver su brazo, va a ser, para él va a ser terrible. Todos quedan de acuerdo en eso, y a él le dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar una vez que se despierta. Te vamos a tener que cortar el brazo. En su trabajo le dicen, ¿sabes qué, Donato? No te preocupes, acá vas a tener trabajo de limpieza, ya no vas a poder manejar, pero vas a seguir teniendo trabajo de limpieza, pero te tienes que operar. Porque él no se quería operar, se negaba a que le corten el brazo. Donato Cervantes explica que su brazo se comienza a poner negro y que apestaba horrible y de manera bastante, ¿cómo lo podría decir? De manera bastante romántica. Él dice que la única que soportaba el olor terrible que emanaba de su brazo era su mujer. Y él dice, mi mujer constantemente ha estado conmigo y me ha acompañado, etc. Él trata de comunicarse con estos seres de nuevo y estos seres no le respondían. Y un día antes de su operación, Donato Cervantes se llega a comunicar con estos seres. Él explica, perdón, un día antes, no, una semana antes. Él explica que su brazo estaba totalmente negro, totalmente podrido. Y estos seres se contactan con Donato y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, pero lo que queremos es que primero tú te contactes con una persona que pueda dar fe de que tu brazo está como está, porque nosotros te vamos a reconstruir el brazo. Entonces Donato Cervantes piensa que podría ser y se va a la ciudad. En la ciudad encuentra un periodista y al periodista le dice, ¿sabes qué? Va a suceder esto, yo quiero que tú certifiques que mi brazo está como está, que está podrido, ¿no? Que está a punto de caerse. Y el periodista le dice, sí, yo puedo hacerte eso. Es más, yo para asegurar mi reputación como periodista te pediría que firmes un papel en donde puedan ver que yo no estoy mintiendo, sino que has sido tú el que está afirmando que su brazo se va a curar después de unos días, porque yo te veo tu brazo y tu brazo está a punto de caerse, ¿no? Estaba negro ya, como el brazo de una persona muerta. Donato dice que ya le firma el papel, él certifica el estado en el que estaba su brazo y días después a Donato se vuelve a encontrar con estos seres y estos seres le dicen ya, vas a ir a tal lugar, a tal hora, no vas a llevar nada de metal, vas a llevar tu ropa y ahí vamos a tener nosotros nuestro encuentro y ahí te vamos a curar. Ese mismo día operaban a Donato en la mañana y él en la madrugada, plan de 5 de la mañana, se va. Su esposa le dice, ¿a dónde vas?
le dice, mis amigos me han contactado, me han dicho que me van a curar el brazo. Y la esposa, obviamente, no, pero Donato, ¿cómo es si hoy día te van a operar? Él le dice, por favor, confía en mí, tú quédate, yo tengo que ir solo, me van a curar el brazo. Donato Cervantes se va a este sitio, dice, aquí hay un dato bastante curioso porque él dice que llega a una nave y en la nave habían seres humanos junto con extraterrestres. Le, le mandan esta luz, le piden que se desvista de cuerpo entero, le mandan esta luz lo eleva unos metros sobre el suelo y se comienza a reconstruir su brazo, ¿ok? El brazo de Donato Cervantes se reconstruye, estos seres le dicen, ¿sabes qué? Cúbrete con algo en la mano y cuando regreses, no, no le comentes a nadie, no le muestres a nadie tu brazo. Él regresa y él dice que sentía que su brazo como que vibraba, ¿ya? Él regresa a su casa y su mujer le dice, ¿dónde has estado? Te han venido a buscar tus amigos para llevarte a operar, que no sé qué cosa. Y él dice, ya no hace falta que me operen. Se saca la toalla de su brazo y dice que todas las personas que ven su brazo se desmayan, todas. Entonces él se queda impresionado y lo vuelve a cubrir. Él tuvo cubierto el brazo como una semana y volvió a ir donde este periodista para enseñarle su brazo. Y el periodista ve y ratifica exactamente que su brazo estaba curado. Entrevistan a los doctores, dicen que su brazo era insalvable, que obviamente lo tenían que cortar, que cercenar. Entrevistan al periodista, el periodista dice que él ratifica que el brazo estaba podrido. Entrevistan a las personas que vieron el brazo de Donato Cervantes una vez que fue restaurado, e entrevistan al mismo Donato Cervantes con el brazo reconstruido, y nadie se explica qué fue lo que pasó. A partir de esto, de esta reconstrucción de este brazo, él comienza a tener, se podría decir, poderes curativos en ese brazo. Y las personas comienzan a ir a su casa para que él les haga una imposición de manos. Imposición de manos que creo que nosotros conocemos y sabemos qué significa. Las personas comienzan a ir a la casa de Donato Cervantes para que él les imponga las manos y los comience a curar de enfermedades. Pero Donato Cervantes, como era una persona muy religiosa, les decía que tenían que seguir las cosas que dice la Biblia, que se apeguen mucho a Dios, que eso los iba a ayudar. Él, al parecer, comienza a tener también fuerza sobrehumana en ese brazo y arreglaba mucho más rápido en su mecánica los autos, porque dice que el brazo le ayudaba a encontrar más rápido las fallas e incluso, y esto es una total locura, el brazo servía como una antena radial. Ese brazo emitía ondas radiomagnéticas, ese brazo. Una locura total esta historia, una locura total que combina muchas cosas, pero hay mucha evidencia de que esto sí sucedió. En algún momento él se cansa de que tanta gente vaya a su casa a pedirle que le imponga las manos, que los cure, y a la vez esta gente seguía viviendo su vida como le daba la gana, que él le pide a estos seres que le quiten ese don, y a él le cae un rayo en esa mano y deja de tener ese don. ¿Qué pasó? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? No lo sé, pero esa es la historia de Donato Cervantes. Pueden encontrar los videos de su entrevista en YouTube, que tiene entrevistas bastante largas, las entrevistas a los doctores, al periodista, etcétera. Es una historia muy antigua, muy antigua. No, no, me parece que es de los años 80. No es muy ¿Es antiguo. peruano? Es peruano, Donato Cervantes. Una historia, Nunca había escuchado su historia. es una locura la historia. Mira, hay una cosa que quiero comentar y no sé. ¿Por qué los extraterrestres, sus amigos, querían que cambiar su vida? Todos bien saben que, o sea, tomar mucho, el fumar mucho, el no llevar una vida sana
te liquida el cuerpo, te lo cansa, te lo deteriora, Ujú. porque ellos persistían de que él cuide su cuerpo. Me imagino que se lo quería llevar. No lo sé. Creo que el dato de que habían personas con ellos cuando lo van a curar, creo que es llamativo, por decirlo menos, ¿no? Claro. Esa es una de las teorías que se mencionan de que hay gente que ha desaparecido, que nunca se encontró su cuerpo, y no es que estén muertas, ¿no? Sino que por ciertas características han sido seleccionadas para ser entrenadas, ¿no? Para que puedan adquirir conocimientos y en unos años regresar a la Tierra para que puedan, entre comillas, ¿no? Darle un equilibrio, un orden a este mundo. Es una de las teorías que se mencionan en las cuales se dice pues que hay seres humanos, ¿no? Entre comillas, como que trabajando o formándose con los hermanos superiores, Como los llaman, ¿no? Los hermanos como lo superiores. llaman. El caso de Donato Cervantes es uno de los casos que tiene más evidencias y más registro dentro de la historia de los hechos que han sucedido en el Perú. E incluso me parece que le hacen una entrevista en un periódico cuando su brazo comienza a emitir ondas radiales, como si fuera una antena de radio. Cuando le hacen, cuando sucede eso, le hacen una entrevista porque él comenzó a captar las radios de la zona con el brazo. Imagínate ese locurón. Y él, a pesar de toda esa historia que les comento, él habla mucho acerca de Dios y de que ellos tienen que ver con Dios, que está relacionado las dos historias. Pueden encontrar los videos de las entrevistas, como les digo, en YouTube, de todas las personas que participan de esta historia, los doctores, los periodistas, etcétera, todos los videos de Donato Cervantes están ahí. Y muy bien, ha sido una sesión larga, creo que hemos conversado de muchas cosas, se nos han quedado algunas otras, pero podemos hablar un poco más y profundizar un poco más en otro podcast. Por ejemplo, no hemos hablado, sin agraviar a lo presente, de los hombres de negro, Uh, ¿no? Que lo también esperaba, Interesante, lo es muy esperaba. interesante poder conversarlo también. tienen que ver con los extraterrestres, no hemos hablado de las laceraciones que se les hace a algunos animales, que es también parte de lo que se habla de estos avistamientos, de la base 51, que dicen que los extraterrestres ya no están ahí, sino que los han llevado a otros lados. Hay para conversar un poco más, y Hay un tema que, hay, hay un tema que me gustaría conversar, no sé si es que se puede hablar la siguiente semana, es sobre las sirenas, los lagos misteriosos, místicos que se podrían llamar. hay un documental bastante loco sobre eso, yo lo he visto las dos partes, es muy chévere, sí, podemos hablar de las sirenas, pero la próxima semana vamos a hablar de un tema. Me parece que tiene mucha tela, que es acerca de las posesiones demoníacas. Uy, Vamos a, no, Ay, ay, ay. rico, vamos a rico, hablar rico acerca de los tema, demonios, vamos a hablar acerca de que de los los demonios, exorcismos. así como en el cielo se dividen por rangos, porque en el cielo hay una división de los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, deidades, potestades, y etcétera, que se dividen por rangos, lo mismo sucede en el Con los infierno. Vamos a demonios. hablar acerca de algunos nombres, de los significados de algunos nombres, de cómo han tenido que ver dentro de la historia de la humanidad estos nombres. Vamos a hablar acerca de algunos demonios que aparecen constantemente en algunas posesiones demoníacas. Vamos a hablar acerca de cómo se ha incrementado el tema de las posesiones en el mundo y cómo son las mujeres cada vez más en un rango, en un porcentaje más alto, más posesas que los hombres, de las diferentes maneras de posesión, porque cuando se posee un objeto inanimado tiene un nombre, cuando se posee un animal tiene otro nombre, cuando se posee una casa tiene otro nombre, ¿eh?
etcétera. O sea, hay mucho de lo que hablar, entonces vamos a hablar de las posesiones demoníacas, todos así tranquilos, nada más sin asustarse. Uy, no, bonito tema. A mí me gusta. Hasta todas Pero las no te vayas a películas. asustar, Carlos Andrea. No me asustó con el duende, ahora me voy a asustar. Es que, oye, No hemos dormido mientas en el porque mismo cuarto en sí los te retiros. asustaste. Hemos dormido en el mismo cuarto en los retiros espirituales. ¿Crees que ya le tengo miedo a algo? Oh, Por favor. y bien, toda aquella persona, repito, toda aquella persona que quiera que soltemos aquí en el podcast su historia paranormal, escríbanos al Facebook Habla Pablo, al Facebook del podcast Habla Pablo. En Instagram estamos como hablapablo.podcast. Envíen sus historias. Nosotros vamos a conversar aquí sobre sus historias, a debatir. Vamos a soltarlas aquí en el aire para que le escuchen todas las personas de todos los países donde nos escuchan. Síganos en Facebook, síganos en Instagram. Y si les gusta el contenido, compártanlo. Acuérdense que no solamente salimos por la señal de Locode Media Radio, sino también salimos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor. Y estamos subiendo también para que se les haga un poco más cómodo el contenido a YouTube, también con el nombre Habla Pablo. Algo que quisieran decir, Carlos André, Walter, para cerrar. Bueno, yo solamente agradecer a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo y nos permiten ingresar a sus casas. Y nada, a ver, a buscar un poco de información, leer, investigar para el próximo tema de la próxima semana. Carlos André. Nada, agradecer también a la gente que nos está escuchando, que este viene a ser nuestro tercer programa juntos hablando de cosas así. Le ha agarrado bastante cariño, le ha agarrado bastante gustito. Es más, espero los días para Ah, seguir conversando de ello. esa es la No sé, actitud, carajo. no sé si Walter piensa lo mismo que yo, No, pero Walter tengo otra, a Walter le llega todo. No, 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 no. o sea, como Estás que en mi corazoncito, estás en mi corazoncito, Habla Pablo. normalmente antes veía cualquier otras cosas en YouTube, pero ahora como que busco esos temas, busco empaparme, de saber un poco más o de las vivencias o cosas que han pasado, buscarle una lógica o un comentario adicional, no simplemente dejarlo como simplemente una historia. Bacán, bacán. Si les gusta el contenido, ya saben, pueden escucharnos. Todos los domingos también subimos un repaso de lo que ha sucedido en la semana en el mundo y en el Perú acerca de cómo vamos con el tema de la pandemia. Acuérdense que somos el país más golpeado en relación a muertes por habitante por este tema de la pandemia del coronavirus. Subimos un resumen semanal todos los domingos y los días de semana estamos entrevistando a algunas personas como tú y como yo que tienen algo que decir porque todos tenemos una historia, una gran historia que contar. Síguenos, sé parte de esta comunidad. Muchas gracias por escucharnos, por darte el tiempo, por sintonizarnos, por quedarte, por reírte con nosotros, por acompañarte de nosotros. Nosotros felices de poder compartir contigo lo que sepamos y felices de compartir un espacio para que puedas hablar tú también. Esto fue Habla Pablo, el podcast de todos en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.